de los martes de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá. Hoy con un tema de gran importancia de actualidad, como es la vacunación. Entonces se llama Carnet de Vacunación Responsabilidad de Todos. Está a cargo del doctor Iván Felipe Gutiérrez. El doctor Gutiérrez es infectólogo pediatra del Instituto Nacional de Pediatría de México con la Universidad Autónoma de México. Actualmente infectólogo pediatra de la Clínica Infantil de Colsubsidio y de la Clínica Infantil Santa María del Lago. Todos súper bienvenidos pues a nuestro webinar. Dale siguiente, por favor. Entonces esto pues sería imposible sin nuestro fondo financiador, que son los que permiten que semana a semana traigamos estas actividades académicas para todos ustedes, tanto en la categoría diamante como en nuestra categoría oro, que son como, gracias a ellos, pues tenemos esto que hacemos y nos motivan a seguir. Listo. Y recordarles el webinar del martes 23 de mayo, dentro de 8 días, donde vamos a hablar sobre el virus del papiloma humano, un siglo de ingenio humano descifrando millones de años de evolución, a cargo de la doctora Alexandra Castaño. Todos muy invitados por el canal y horario habituales de todos los martes. Listo, entonces antes de iniciar nuestro webinar, vamos a hacer una pequeña partecita de unos casos clínicos interactivos. ¿Me confirman, por favor, si todos están viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí, señor. Listo. Entonces, si quieren, vayan entrando, por favor. Pueden utilizar su celular o el computador directamente en esta dirección que ustedes ven acá para empezar el caso clínico interactivo y que todos pues podamos participar de él. ¿Listo? Entonces, no, aquí está, no se les olvide, aquí en la parte izquierda de sus pantallas. Bueno, entonces este se trata de un paciente de 4 años, por el momento sano, no reportan ningún tipo de enfermedad, perteneciente a una comunidad indígena del Putumayo. Él asiste a su consulta y trae el carnet que ustedes ven aquí a la derecha. Entonces, acuérdense, tiene 4 años y ustedes pueden ver que es un paciente que recibió sus 2 vacunas del nacimiento, tanto la BCG como la hepatitis B, y de los 2 meses recibió todas las de los 2 meses menos el rotavirus. ¿Listo? Espero que ya hayan podido entrar. Entonces, pues nada, la primera pregunta es, ¿cómo se sienten en vacunación y catch-up de vacunación? Pueden poner las palabras que quieran, me siento bien, me siento mal, perfecto. Cuéntenme si están pudiendo entrar al pues, remal. Alguien remal, regular. Regular, creo que es la palabra más grande que podemos ver. Algo por aquí, algo se sabe, pero en general como regular. ¿Listo? Bueno, miren que hay un mensaje por acá en el chat. ¿No podemos entrar? Ok. Voy a devolver un momentico para que puedan ingresar. Aquí tienen el código, se los voy a copiar en el chat si quieren ingresar directamente copiando y pegando, que yo creo que es más fácil. Entonces, les voy a copiar aquí en el chat. Listo, este es el código. Listo. Entonces, bueno, esta ya la habíamos respondido. Entonces, la primera pregunta es sobre el esquema de rotavirus. Entonces, sobre el esquema de rotavirus, que es verdad, debe recibir una dosis de rotavirus, debe recibir 2 dosis con 4 semanas de diferencia. La edad para iniciar el esquema es 15 semanas. Se debe terminar el esquema iniciado porque es menor a 5 años o no tengo ni idea. ¿Están pudiendo ver las preguntas? ¿Les están saliendo las preguntas? Sí, doc. Listo.
Entonces, si quieren, alguien escribe, ya no sale. Esperen a ver. La tecnología nos juega. Listo, yo creo que, miren si ya les deben estar saliendo. Ahora sí, listo. Entonces recuerden, rotavirus. Debe recibir una dosis, debe recibir 2 dosis con 4 semanas de diferencia. Esquema para iniciar es 15 semanas. Se debe terminar el esquema iniciado en menores de 5 años. Van 2 respuestas, una por la B y otra por la C. Nadie más. Va ganando la C. ¿Alguien más? Listo. La C tiene más respuestas. La B vuelve y gana. Bueno, ahorita vamos a responder estas preguntas. ¿Listo? Sobre el rotavirus. Luego, sobre el esquema de polio. ¿Usted qué debería indicar? Reiniciar el esquema con 3 dosis y 2 refuerzos. Completar el esquema con 2 dosis adicionales. Completar el esquema con 2 dosis y 2 refuerzos. Ya no requiere dosis de polio o no tengo ni idea. Acuérdense que es un niño de 4 años. 4 años y tiene solamente vacunas de los 2 meses del nacimiento y de los 2 meses sin rotavirus. Entonces dicen reiniciar el esquema, ya no requiere dosis de polio. En esta sí que va a haber discusión, no le han pegado a la correcta. Bueno, entonces no, ninguna de las dos es real. Los esquemas no se reinician, ahorita el doctor Gutiérrez les va a contar por qué. Sobre la vacunación de la hepatitis B, usted considera, debe recibir 2 dosis, las 2 dosis restantes, la primera hora y la segunda 1 a 6 meses luego. Debe completar las 3 dosis faltantes separadas por 4 semanas. Ya no requiere dosis adicionales. Medir anticuerpos y según el resultado dar una dosis adicional o no tengo ni idea. Hay un no tengo ni idea. Medir anticuerpos. Acuérdense que el niño no ha completado un esquema primario. Medir anticuerpos es como mala idea si no lo ha terminado. Ya el que no sabía ya sí sabe. Completar 3 dosis. Acuérdense que él ya había recibido dosis previas. Listo. Y acuérdense que los esquemas no se reinician. Listo. Ahora con respecto a hemófilos. Es cierto, requiere una dosis adicional con vacuna monovalente. Se puede administrar una dosis de pentavalente. No requiere dosis adicionales, requiere 2 dosis de vacuna pentavalente o no tengo ni idea. Entonces es importante que se lleven cuál es la edad máxima a la que se vacuna con hemófilos y la edad máxima a la que se puede poner pentavalente. Acuérdense, monovalente no hay en el país. Listo, ahí creo que varias respuestas. Listo. Pues nada, sin duda, vacunación es un tema que nos toca repasar. Y sin más preámbulos, después de este caso clínico con el que todos se dieron cuenta un poquito de qué tanto sabían y qué tanto no, le doy paso al doctor Gutiérrez para que empecemos la presentación. Doctor Gutiérrez, muchas gracias por estar aquí. Bueno, no, muchísimas gracias por la invitación a la Sociedad Colombiana de Pediatría, al doctor Juan Pablo por la presentación y pues también por la invitación. Y entonces una muy buena introducción para hablar de vacunas. Ya comparto mi pantalla y ahí ven mi pantalla. No, todavía no. Ah, a ver, ya, listo. Listo, ahora sí. De una, vale, muchísimas gracias. Listo. Bueno, entonces vamos a revisar en estos próximos minutos carnet de vacunación, responsabilidad de todos, y quiero que empecemos con estos 3 minutos. If you believe polio's beaten, I ask you to listen. Public health officials haven't seen anything like it in years. حالات جديدة من مرض شلل الأطفال. Every 15 minutes, a child is taken ill with diphtheria. Las personas más afectadas por el sarampión. All these outbreaks are occurring among unvaccinated preschool-age children. Measles epidemic is turning into a crisis like this.
polio has reemerged. El sarampión Measles outbreak. C'est tout. Si la rougeole est massivement de retour sur le continent européen, la poliomyélite, poliovirus. ils sont extérieurs. La inmunización es una de las intervenciones de salud más efectivas en toda la historia humana. Vaccines have eradicated smallpox worldwide. Éradication de la polio. Nous n'avons jamais été aussi près du but. Y entonces, por eso estamos acá, porque... perdón. Porque la realidad a la que nos enfrentamos es en la reaparición o resurgimiento de esto que creíamos extinguido, erradicado. Y miren que si revisamos un documento recientemente publicado de fuentes de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, miren cómo los niños con seradosis a nivel mundial para el 2021, vean las cifras de las que estamos hablando. Y miren como 1 de cada 5 niños no ha sido vacunado, tienen 0 dosis, pero lo que es más dramático es vean la inequidad que existe entre países con muy buenos recursos versus bajo a medianos recursos. Y fíjense cómo alrededor de 7 de cada 8 niños expuestos no están vacunados al virus del papiloma. Pero fíjense aquí, en hogares más pobres, poco más de 1 de cada 5 tienen 0 dosis, en los más ricos es 1 de cada 20. Y tiene que ver no solo con los ingresos por el país, por familia, pero también tiene que ver con estudios en el núcleo del hogar. Y fíjense cómo a mayor educación, menor posibilidad, o al revés más bien, a menor educación, mayor posibilidad de tener esquemas incompletos. Y entonces, ¿por qué estamos acá y por qué el nombre de la conferencia es el carnet de vacunación y responsabilidad de todos? Pues porque todos nosotros, todos los que estamos viendo en este momento, desde el infectólogo hasta el epidemiólogo, hasta el médico general, el residente, a todos nos van a hacer las mismas preguntas. Y las mismas preguntas tendrán que ver, oiga, ¿vacuno, no vacuno, cuándo vacuno? Y el bombardeo es permanente. Y COVID nos lo enseñó, porque COVID sí, pues hasta uno infectólogo decía, oiga, ¿y ahora qué habrá salido? Pero la realidad es que realmente el bombardeo de información termina en últimas generando dudas. Y todos nosotros estamos aquí, tenemos que responderlas. Y como yo le digo a los residentes en vacunas, no podemos dudar. Se puede dudar y yo le digo a la mamá, oiga, no sé si será tuberculosis o si será leptospira o será tifoidea. No pasa nada, en el buen sentido de la palabra se va a estudiar. Pero es que en vacunas, la oportunidad que hoy perdamos es una oportunidad que posiblemente no se recupera. Porque recuerden que ellos no dudan, ni YouTube, ni Facebook, ni Instagram. Y lo que pasa con la vacunación es que vean que amigos como Jim Carrey, ¿se acuerdan? El de, bueno, todas las películas, clasificó en algún momento de fascista el programa de vacunación, pero los seguidores de Kerry son 14.7 millones de individuos. Y uno dice, vamos a hacerle contrapeso y miremos uno de nuestros líderes mundiales, Rodolfo Ginás, 20.400 gatos tiene. Y entonces el mensaje que en últimas quisiéramos transmitir es, fíjense, la importancia de nosotros, todos, como potenciales vacunadores, pero sobre todo influencers de esa vacuna, de esa familia que va a vacunar, tenemos que ser absolutamente trascendentales. Y uno dice, ¿por qué centrarnos tanto en nosotros como equipo médico? Porque miren, cuando revisamos documentos de Organización Panamericana de la Salud, y a propósito traigo versiones muy antiguas porque son similares a las actuales, fíjense que cuando uno habla de oportunidades perdidas en América Latina, vean cómo cerca del 70% se relacionan con personal de salud. Hay estudios interesantes con bajas coberturas de VPH y dicen, ¿por qué no la vacunó? Dijo, porque el médico no me la aconsejó. O más de la mitad dicen, porque el médico me habló de la vacuna, pero tenía algunas dudas. Y el mensaje es siempre nosotros debemos intentar resolverlas y promover definitivamente la vacunación. Y es que si uno habla de efectividad vacunal, pues realmente no es necesario casi que hacerlo, pero nunca sobra. Y quiero que de la mano del video que vimos, veamos esto.
Y fíjense cómo Redbook hasta hace algunos años traía la misma, pero la misma gráfica. Eso no se modificaba en las últimas versiones, igualito. Entonces uno decía viruela, difteria, sarampión, etcétera. Y miren el porcentaje de disminución de la enfermedad. Y entonces yo siempre me había imaginado estas filas, y uno diría, ¿y esa fila para qué es? No, pues para vacunarse, doctor, porque están poniendo sarampión y rubiola. No, para vacunarse porque están poniendo la actualización de PCV13 sobre PCV10. Para actualizarse porque tenemos que capturar a los niños con sarampión y rubiola para bajar la sarampión, rubiola y papera a los 18 meses. Es decir, esto debería ser la realidad de la vacunación. Y el mensaje en últimas de acá, yo creo que más importante son estas 5 diapositivas, que es decir, cómo vamos a hacer nosotros para que en esto se convierta la vacunación. Y lo que pasa es que las vacunas son realmente tan buenas que en últimas se convirtieron en su peor enemigo. Su éxito llevó a la duda que genera hoy para algunos la vacunación. Y es que quiero contarles cuando uno revisa el por qué la vacunación o las coberturas de vacunación caen, por qué de pronto algunos padres o incluso colegas de manera excepcional lo dudan, tiene que ver con esto. Miren la historia natural de una enfermedad y la realización o más bien aparición de los esquemas vacunales. Miren cómo empieza una enfermedad y pues tenemos el claro ejemplo de COVID y veámoslo en diferentes etapas. Y fíjense que en la época prevacunal la enfermedad está a tope. Vemos en los medios escenas dramáticas, guardados, encerrados, esperando que debe aparecer urgentemente una vacuna, ¿cierto? Entonces aparece la vacuna y fíjense cómo empiezan a aumentar las coberturas de vacunación y pueda que dure un periodo de unos 6 meses a un año, dependiendo de la velocidad, tipo de plataforma, etcétera, en las que hay filas, lo vimos. Miren cómo en la medida que aumenta la cobertura vacunal empieza a caer claramente la enfermedad, pero empezamos a entrar en una tercera fase. Y es que el preámbulo es que para algunos no existe la enfermedad. Y cuando hablábamos de sarampión en los brotes de Disney en California y luego algunas regiones en Europa, cuando hablábamos previo a la situación actual, ese era el fenómeno. Muchos decían, no, pero es que el sarampión no existe. Y entonces en la medida que la enfermedad disminuye, esa falsa percepción lleva a que incluso nosotros como personal de salud no las vimos. Subestimamos el problema. Eso se suma, y es evidente, pues a que empiezan a aparecer eventos adversos que en ocasiones son vendidos como más dramáticos o graves que la enfermedad, más frecuentes o graves que la enfermedad. Empieza esto a sumarse a algo que es la pérdida de confianza, seguridad, etcétera, y aparece lo que hoy conocemos como los brotes. Y es donde nuevamente entramos nosotros con un papel muy importante, insisto, para promover la vacunación. Y entonces, cuando uno ve el éxito de las vacunas, lo efectivo que son, y empezábamos a ver para el 2016 publicaciones cada vez más serias para llegar a lo que teníamos hoy, obviamente pandemia cambia todo, y veíamos cómo aumentaba en diferentes estados en Estados Unidos las diferentes razones para no vacunar, desde religiosas, desde culturales, desde filosóficas, muchas sustentadas en falsas creencias, pero el mensaje en últimas es que aumentaba el concepto de no vacunar, pero no vayamos tan lejos. Y por eso quiero mostrarles estos datos para principio de año y fíjense cómo avanza en COVID-19, vacunas completas, primer refuerzo para mayores de 12 años, están bajo como 43%. Y si uno le preguntan 43% apenas con un primer refuerzo, ¿qué utilidad tiene? Particularmente a estas alturas, pues realmente es muy baja. ¿Qué pasa con ese otro 50% que no está vacunado? Y miren que si lo miramos en el grupo de 3 a 11 años con una dosis inicial, segunda dosis, fíjense que las cifras son aún más preocupantes. Y entonces uno ve todo esto y dice, oiga, son efectivas, son efectivas. Vimos cómo hicieron que desaparecieran cualquier cantidad de enfermedades, por lo menos las controláramos. Vemos cómo son seguras, pero su éxito lleva a que falsamente creamos que no existen, que no son necesarias, en algunos casos que son inseguras, y llegamos a tener coberturas tan bajas como las que describimos ahorita. Y es la razón para, en últimas, hablar de lo que vamos a hablar en estos próximos minutos y tiene que ver con dar más respaldo, más construcción al conocimiento para ser cada vez más convencidos del por qué vacunar. Y esto representa un corto repaso antes de que nos metamos en el fondo del asunto, y es qué ha pasado de nuevo con el PAI. En términos generales, cómo desactualizar
un esquema vacunal y por último algunos datos de esquemas complementarios. Suena ambicioso, pero vamos a intentar resumir. Algunas definiciones que como clínico debemos tener presente y recordemos el concepto de eficacia. Y se acuerdan que eficacia sí que lo vimos en COVID, oiga, no, en un estudio fase 1 tenía datos de eficacia interesantes, unos niveles de anticuerpos por encima de lo que se considera protector. Ahora vamos a ver qué pasa. Pero ya efectividad es lo que pasaba o lo que pasa en el mundo real y es muy importante que esto así se lo transmitamos a los padres. Oiga, la efectividad vacunal que demuestran las vacunas al día de hoy, tremendamente probadas, estudiadas, vigiladas, es realmente alta. Y nuevamente es importante volver a conceptos básicos para acordarnos de aquellas vacunas vivas atenuadas versus las inactivadas. Recordemos, ¿se acuerdan las vivas atenuadas? Esto es puro repaso porque ya todos lo dominamos: sarampión, papera, rubiola, varicela, fiebre amarilla, polio oral, BCG, tifoidea, etcétera. Pero fíjense que ¿qué nos interesa saber de ellos? ¿Qué se hacen? Se atenúa un virus salvaje, pueden replicarse para producir, deben replicarse para producir inmunidad. Recuerden que la inmunidad con este tipo de vacunas es casi similar a la infección natural y es por eso que no estamos poniéndonos un refuerzo de varicela cada 8 años, ni cada 5, ni cada 10. Por lo general, la inmunidad suficiente con una dosis puede producir reacciones severas, pero quiero que lo veamos en el contexto del paciente inmunosuprimido. Pero aprovecho para hacer la cuña y es, ojo, las vivas no se contraindican en un entorno de familiares inmunosuprimidos, porque a veces decimos, oigan, en la familia no hay ninguno vacunado con una vacuna viva porque el niño tiene inmunodeficiencia. Salvo polio oral, las otras vacunas no solo deben indicarse, no solo no se pueden, no se contraindican, sino que deben indicarse. En cambio, miren, las inactivadas no se pueden replicar, no se afectan por anticuerpos, anticuerpos disminuyen con el tiempo y quiero aterrizarles esto a la vida real. Fíjense que estas, dado que no se replican, lo veremos más adelante, se pueden y se deben aplicar en inmunosuprimidos, se deben y se pueden aplicar en embarazo. Fíjense que en general requieren varias dosis de vacuna y lo vemos si estamos con COVID y que ponemos meningo refuerzo, etcétera, etcétera. Pero ojo, porque es fundamental saber que no se afectan ni por anticuerpos maternos ni por anticuerpos exógenos e insisto, pueden aplicarse en inmunodeficiencia. Otro de los conceptos que es clave para que entremos ahorita en materia con nuevos datos en el PAI tiene que ver con intervalos y administración simultánea de acuerdo al tipo de vacuna. Y acuérdense que tenemos diferentes tipos, y ya los mencionamos, vivas, atenuadas e inactivadas, y esto en últimas tiene que ver con lo que mencionamos, a quién le ponemos una viva atenuada versus a quién no, pero vean que también tiene que ver con los intervalos de aplicación. Entonces, si uno tiene 2 vacunas inactivadas, ¿cuándo puede aplicarlas? Hoy puedo poner hepatitis A, mañana hepatitis B, pasado mañana papilomavirus, pasado mañana neumococo y pasado mañana meningo. Fíjense que se pueden poner al tiempo o cuando queramos, porque no se replican, no interfiere esa maquinaria del sistema inmuno ni los anticuerpos para que la inmunogenicidad y en últimas la efectividad se vea afectada, es decir, cuando queramos. Ahora miren una inactivada y una viva. Hoy me pueden poner hepatitis A, mañana hepatitis B y pasa mañana varicela y pasa algo, no pasa nada, porque pasa o se tiene más bien el mismo concepto. Y en la que quiero hacer énfasis es que recuerden que 2 o más vivas atenuadas debemos esperar o las ponemos al mismo tiempo o un intervalo de 4 semanas después de haber aplicado la vacuna. Pero algo que también es muy importante y tiene que ver con, ok, el intervalo mínimo de la vacuna versus el intervalo máximo. Y entonces fíjense que esto es espaciamiento de la dosis más allá del intervalo recomendado. Juan Pablo les preguntaba, ¿qué pasa? ¿Reinicio el esquema? No, no pasa nada. Y hay unas particularidades en rabia, hay unas particularidades en tifoidea oral, pero no pasan con ninguna otra vacuna. Si a mí me pusieron la hepatitis hace 5 años y hoy lo retomo, listo, me faltan 2 dosis de vacuna. Y como dijo Juan Pablo, no le miro ni anticuerpos, no es que me faltan 2 dosis de vacuna, ni siquiera tengo el primario. Pero es fundamental tener en cuenta esto. Antes de la dosis indicada, es decir, el intervalo mínimo, sí puede verse afectada la inmunogenicidad. Y en términos generales hablamos que si es menos de 4 días o hasta el día 4, más bien pudiera considerarse como adecuada. Vamos a ver al final como la gran mayoría de vacunas, salvo algunas excepciones, su intervalo mínimo son 4 semanas. Y oiga, la puse 4 días antes, ¿qué pasa? En términos generales no pasa nada. Ahora,
Una cosa es la teoría y otra la práctica, que en PyWeb no se puede poner, doctor, yo he enviado y me lo han devuelto. Sí, esos son escenarios particulares de la realidad en relación con el sistema como tal, pero sí como clínicos debemos saberlo porque en muchas ocasiones esto puede salvar que una paciente pierda oportunidades en vacunación. Fíjense lo que mencionábamos, si la dosis se administra 4 días o menos antes del intervalo, puede ser contado como válido. Y nuevamente, intervalos mayores no disminuyen la respuesta inmune. Otro punto que queríamos traer de la cantidad de mitos o preguntas frecuentes en vacunación tiene que ver con la administración simultánea de varias vacunas. Y la pregunta que siempre nos hacemos, si bien en la siguiente diapositiva, ¿hay límite para poner vacunas? No, no existe. Pero en términos generales, a pesar de la cantidad de vacunas que tenemos, solo existen 2 excepciones en las que pudiéramos considerar no aplicar de forma simultánea 2 vacunas. Y miren cómo en asplenia anatómica o funcional, Menactra no debería aplicarse hasta al menos 4 semanas después de que se haya administrado Neumo 13 o Neumo 2 por una aparente alteración en la inmunogenicidad. Pero fíjense que estamos hablando de asplenia anatómica o funcional. Menactra, pero recuerden que tienen adicionalmente otras alternativas vacunales en cuanto a meningo, porque eso no es para decir, entonces no lo vacuno, no, tiene que saber que eso existe. Y otro único escenario tiene que ver con, ¿aló? Con Neumo 13 y con Neumo 23. Fíjense que no se administran de forma simultánea, sino que los administramos con 8 semanas de diferencia, poniendo primero la vacuna conjugada y luego Neumo 23. Entonces fíjense que vamos resolviendo una serie de dudas, de preguntas, cuáles son vivas, cuáles son inactivadas, qué implicación tiene que una sea viva e inactivada, ojo con los intervalos mínimos, ojo con la aplicación simultánea, fíjense que en términos generales se puede hacer, y esta me gusta mucho y ya la hemos mencionado, y le dicen a uno, oiga doctor, pero papiloma o en general las vacunas inactivadas se pueden aplicar en pacientes con inmunosupresión. Quiero ponerles este ejemplo particular de papilomavirus, y no se les olvide que papilomavirus no solo es particularmente agresivo, sino que depura mucho, de manera mucho menos frecuente en niñas y en pacientes con lupus, por lo que no solo en pacientes con lupus no está contraindicado, sino que es una absoluta indicación. Y recuerden que la vacunación con papiloma en pacientes con lupus se hace no en un esquema de 2 dosis, sino en un esquema de 3 dosis, como en pacientes inmunosuprimidos en general. Es decir, el mensaje de esto es que, ojo, pacientes con inmunosupresión, de acuerdo, vacunas vivas, en términos generales no aplicamos, pero ojo con inactivadas, y aquí el ejemplo tenía que ver con papilomavirus y particularmente enfermedades reumatológicas. Ya viste todas las comunicaciones de administración, qué felicidad. En relación, Llena el corazón y el alma. en relación a ver, cerremos en relación a esteroides, no quiero detenerme mucho, pero sí es como mnemotecnia muy rápido. Fíjense que uno se hace 3 preguntas en relación a esteroide e inmunosupresión. Y entonces, fíjense, se pregunta uno la dosis, si son más de 2 miligramos kilo día o menos de 2 miligramos kilo día, o es que pesa más de 10 kilos, perdón, y tiene más de 10 miligramos, 20 miligramos al día. Y la siguiente pregunta que uno se hace es, ¿qué tan frecuente toma ese esteroide? Entonces, ¿lo hace de forma diaria o alterna o de prednisona? Diaria. Entonces, fíjense que el primer escenario, menos de 2 o menos de 20 si pesaba más de 10 kilos, si es de forma alterna. ¿Cuándo pudiéramos en este escenario poner la vacuna o indicar la vacuna? Acuérdense que solo estamos hablando de vivas atenuadas. La respuesta es vacune, no hay contraindicación. Un buen escenario es, oiga, es un niño que tiene una crisis asmática y tiene esteroide inhalado. Un niño que le dejaron 3 días de esteroide a 1 miligramo por kilo día, ¿se puede poner? Claro que se puede poner. Miren el siguiente escenario, nuevamente, primera pregunta, ¿qué dosis de esteroide tiene y por cuánto tiempo la toma? Entonces fíjense que aquí ya no es menos de 2, sino es más de 2 o más de 20 si pesaba más de 10 kilos, pero fíjense que es de forma diaria o alterna, pero por menos de 14 días. Entonces aparece otro concepto importante que es la duración en la que, de acuerdo a la dosis que mencionamos, toma el esteroide. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuándo puedo vacunar con esa viva atenuada? Fíjense que la respuesta es al terminar. Entonces no es, oiga, nos vemos en 6 meses. No, usted cuando termine viene y le pongo la vacuna. Y el siguiente escenario, nuevamente intentemos responder las 3 preguntas. ¿Qué dosis? Sí, fíjense, más de 2 miligramos kilo día. ¿Qué tan seguido? Sí, lo hace de forma seguida y en relación a la duración por más de 14 días. Entonces fíjense que este es un escenario que dice, ok, 4 semanas después vacuno. Pero lo que me parece más importante de esta diapositiva, realmente, incluso más que esto, es que, ojo, las inactivadas no solo no se contraindican, sino que son necesarias. Vemos niños con lupus, vemos niños con síndromes glomerulonefritis, síndrome nefrótico que tienen 15 años y quedaron con sus vacunas de los 5 años.
o ni siquiera, uno dice, ¿qué pasó con Neumo 13, Neumo 23, 2 dosis de meningo, las 4 dosis de COVID? No se han puesto, porque está ahí en el ambiente el concepto de que si está inmunosuprimido no debería vacunarlo, y fíjense que todo lo contrario. Yo me afano más por vacunar a este paciente que posiblemente al otro. Todos me causan urgencia, pero este es uno que debemos definitivamente correr para la aplicación de vacunas inactivadas. Y quiero terminar con este último concepto y tiene que ver con la preocupación en relación a tanto. Dice, oiga, doctor, ya me preocupa porque ya con tanta vacuna, y lo empieza uno a oír, y acuérdense que la OMS recientemente empieza a dejar ver la intención, claro, emergencia en salud, etcétera, pero hay que incluir las vacunas de COVID-19 en las cartillas de vacunación. Y dice, pero con tanto antígeno, entonces también que meningococo, pero entonces también que TDAP, y fíjense a lo que nos enfrentábamos para 1900, 200 antígenos con una enfermedad, 200 antígenos una enfermedad, 1960 sumando entre las vacunas disponibles, fíjense que hablábamos de 3200, y miren cómo para el 2000, hablando de 11 enfermedades, nos enfrentábamos a 126 antígenos, y la pregunta que uno se haría, ¿cuánto es mucho para el sistema inmune? Y esto no se los digo de forma absoluta, pero sí quiero que nos demos cuenta de esto. Miren, datos actuales sugieren que capacidad teórica, variables de anticuerpos, nos permitirá responder entre 10 a la 9, 10 a la 11 diferentes especificidades de anticuerpos. Es decir, luego cada paciente tendría capacidad teórica de responder más o menos a 10,000 vacunas en cualquier momento de tiempo. Es decir, si diéramos 11 vacunas al mismo tiempo, estaríamos exigiendo a nuestro sistema inmune más o menos en un 0.1%. Entonces, a la pregunta, ¿cuántas dosis puedo ponerle de vacuna? Pues las que quiera. Ok, que en términos prácticos yo diga, voy a poner 4, 5, voy a intentar optimizarlo, puedo usar vacunas combinadas, no se me pierde el paciente, no hay problema, pero el mensaje es que bajo ninguna circunstancia esto debería contraindicar ni considerarse siquiera precaución. Y terminamos con esto, y tiene que ver con, creo que de los mensajes también, o segundo más importante de la presentación, y es algo que habíamos visto, ¿se acuerdan por qué vacunamos? Y había algo interesante, era el efecto cascada, regadera, ¿se acuerdan? El virus vacunal era excretado, era eliminado del medio ambiente, y los niños se protegían de manera indirecta. Eso pasaba con polio oral, tenían los 3, 1, 2, 3, ya el 2 sale, porque particularmente se asocia polio paralítico derivado de la vacuna. Ok, pero quiero que tengamos en cuenta este concepto. Y este concepto quiero que lo tengamos en cuenta porque quisiéramos que fuera también la piedra, el objetivo principal de transmitirle a los padres, y es decirle, oiga, ojo con la inmunidad de rebaño. Y la inmunidad de rebaño se la resumo, como en últimas la posibilidad que tiene mi hijo, mi paciente, mi entorno de estar protegido si se encuentra inmerso dentro de una comunidad también protegida. Es decir, imagínense el ejemplo de ese niño que por más que está vacunado, tiene ese 5% con inadecuada respuesta o inmunosuprimido con respuesta parcial, pero si ese entorno está completamente vacunado, definitivamente estamos hablando de efecto rebaño, de inmunidad colectiva. Y quiero que esa última diapositiva la llevemos a unirlo con lo que pasa en la realidad. Y quiero mostrarles cómo estamos en coberturas en vacunación, y miren que esto es realmente impactante, y fíjense que si uno mira en verde, estamos hablando verde más del 95% de coberturas vacunales por diferentes departamentos de Colombia, y fíjense que en verde hay muy pocos. Y si hablamos de pentavalente tercera dosis, pues estamos hablando de muy pocos verdes, la gran mayoría entre 80, incluso menos. Y vean esto tan dramático, triple viral, y quiero que lo tengan muy presente porque quiero llevarlos al comprender de dónde sale la recomendación de modificar el esquema ampliado de vacunación a partir de enero del 2023. Y miren cómo triple viral para el año, sarampión, paperas y rubiola, vean cómo algunos en verde están en 95%. Grabémonos eso, 95%, pero miren la gran mayoría, eso es como crema, no sé, 86, 85%. Pero miren lo más dramático, a los 5 años ven algún verde, solo un verde. Y miren los promedios de vacunación, como podemos estar hablando de un 80, 85% de, ojo, sarampión, paperas y rubiola. Y quiero que memoricen esto para hablar en un par de minutos específicamente de sarampión. Y entonces, si vemos qué ha pasado con la tendencia de vacunación en Colombia, fíjense esto.
estamos hablando para el 2022 con diferentes biológicos, miren cómo estamos hablando de 86%, triple viral al año 88%, vean DPT a los 18, 75%, nuevamente triple viral, ojo, 84%, ojo, para el año prácticamente y para los 5 años. Y entonces dice uno, ok, bueno, pero enero, febrero, ¿cómo pinta este 2023? Pues miren cómo pinta la proyección para diciembre basado en los datos de enero y de febrero. Fíjense que estamos hablando de 76 para BCG, Penta 85, 92, 73. Es decir, nuevamente se pregunta uno dónde están las filas de la gente para vacunarse. ¿Dónde está el papel de nosotros como clínicos para convencer a toda esta gente de vacunarse? Y entonces vuelvo y los llevo a este escenario. La inmunidad colectiva, ¿cómo creemos que se ve comprometida específicamente con esas bajas coberturas vacunales? Y lo que quiero mostrarles es para comprender cómo quiera uno transmitirle a los padres. Y fíjense que dice uno, oiga, pero doctor, mi hijo está vacunado, ¿usted cuál es el problema? Pues sí, el colegio no está vacunado, el entorno, pero eso no es mi problema. Y lo que quiero mostrarles es que recuerden que el objetivo de vacunar al entorno es algo que nos enseñó COVID, ¿se acuerdan? Disminuir la curva, disminuir algo que llamamos número de reproducción básico, que es a cuántas personas ese niño del centro podía infectar. Y miren que, por ejemplo, un niño con sarampión puede infectar entre 12 a 18 niños enfermos, si está en contacto con susceptibles. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver con las coberturas vacunales? Miren que ese número de reproducción básico determina algo que conocemos como el umbral vacunal, es decir, a mayor número de reproducción básica, mayor necesidad de vacunar a la población. Y esta es la formulita que no importa, pero en últimas quiero decirles que sarampión, para que seamos capaces de bajar esa curva, ese número de reproducción básico a menos de 1, es decir, que no haya brotes ni epidemias, sino transmisión prácticamente nula, fíjense que deberíamos tener un 94% de coberturas. Y por eso la resolución, y no en vano, dice, mire, la cobertura es 95. ¿Se acuerdan cuánto vimos que estábamos? 78, 85, unos con 66. Y uno va diciendo, claro, esto no es problema solo del vecino, eso es problema mío, eso es problema de absolutamente todos. Y lo digo es pensando en estrategias que hacemos con ese padre que duda, o qué hacemos con ese padre convencido, influenciador en su colegio, en su comunidad, en su iglesia. Bueno, todo esto definitivamente puede influir. Y miren lo interesante, pertusis, el número de reproducción básica de pertusis uno se le olvida, pero es hasta 94%. ¿Y se acuerdan cómo estábamos con DPT? ¿Cómo estábamos de pentavalente? Muy bajas coberturas vacunales. De tal forma que todo eso nos lleva a convencernos de debemos vacunar, debemos evitar oportunidades perdidas. Si dudo, pregunto, investigo, pero resuelvo. Y en últimas, ¿qué hago? Vacuno. Vacuno. Y entonces este era el PAI, o es el PAI que conocemos. Y es un tremendo PAI, a veces decimos que es de los mejores de Latinoamérica y yo creo que estamos equivocados, es de los mejores del mundo. Es un muy buen PAI, pero cambian muchas cosas y aquí tenemos que estar muy concentrados para ver los nuevos cambios que ya obviamente la mayoría conocen, pero para recordarlos, y tiene que ver con lo siguiente. Y quiero que nos ubiquemos en que además de las bajas coberturas que ya vimos en vacunación, quiero contarles qué venía pasando en Colombia para comprender el porqué de estos cambios a partir de enero del 2023. Y entonces fíjense lo que venía pasando pentavalente, obviamente 2020, 2021 aún peor, pero miren las coberturas vacunales, 87, 86%, pertusis, tétano, pero vean que también preocupa esos esquemas vacunales para hemófilos influenza. Y entonces miren cómo para 2021 se describía distribución de aislamientos de hemófilos influenza de 2015 a 2021, 432. Pero quiero que vean esto, hemófilos influenza, sí, claro, 432. Pero quiero que hagamos esta cuenta y miremos cómo más del 50% están en menor de 5 años. Pero si desglosamos eso, más del 60% incluso están en el menor de 12 meses. Entonces empieza uno a decir, ok, hay bajas coberturas de vacunación, pero adicionalmente, incluso ante buenas coberturas, porque era esto de 2015-2021, seguía habiendo una circulación residual de hemófilos influenza. Y el hemófilos influenza identificado para 2015-2021, fíjense que asociado a sepsis, meningitis, neumonía, pero vean estos datos tan interesantes. Es verdad que este aumento del hemófilos influenza no solo a expensas del B, fíjense el B es este azulito, es verdad que también hay unos que no son capsulares,
Pero miren en el menor de 12 meses cómo hay Haemophilus influenza. Miren 12 a 23 cómo sigue habiendo Haemophilus influenza en los diferentes años, también no capsulares. Pero ojo a estas diapositivas, 24 a 59 meses. Fíjense cómo incluso para 2019, previo a pues, todo el problema pandémico, vean cómo un gran grupo en relación a las otras distribuciones de enfermedad se concentró en 25 a 59, incluso 5 a 14 años. Es decir, el mensaje de esto, hay Haemophilus influenza circulante, no solo es el A, vemos otros serotipos particulares, también es no capsulares, pero ojo con el B, especialmente en menores de 1 año, sin duda la gran mayoría, pero ojo en otras poblaciones residuales. Esto es bien interesante porque estos son datos del estudio de Germán Camacho y todo su combo, y tiene que ver con enfermedad por Haemophilus influenza, son datos de GOMI, Centro Centinela. Fíjense cómo aparición de Haemophilus influenza incluso con esquema completo de vacunación. Entonces nuevamente les digo, ok, esquema completo de vacunación, pero hay Haemophilus influenza, pero súmele a eso bajas coberturas de vacunación, y entonces uno se pregunta, en resumen, ¿qué quiere decir? Haemophilus B, también B, continúa causando casos de enfermedad invasiva aún con esquemas primarios 3 dosis completos. Pero miren qué es lo que pasa, falta una aparente cuarta dosis para disminuir esa enfermedad residual y disminuir el estado de portador de esos nasofaringios. Es decir, esto nos lleva a decir es necesario el refuerzo de Haemophilus influenza en mayores de 12 meses. Y recuerden que eso se venía diciendo desde el CNPI hace un buen número de años. Y miren que cuando uno habla, ok, vacunarlo en más de 12 meses, pero hay que hacerlo, solo somos nosotros los que lo hacemos. No, fíjense que si miramos lineamientos de diferentes regiones geográficas, todos efectivamente recomiendan esquemas de Haemophilus a los 2, a los 4, a los 6 y un refuerzo entre 12 a 18. Tal vez no lo dije, puse la imagen, pero recordemos que el PAI de Colombia hasta enero del 2023 para Haemophilus influenza vacunábamos, ¿se acuerdan hasta qué edad? Hasta los 6 meses. A los 2, a los 4 y a los 6 con pentavalente, porque muy bien lo dijo Juan Pablo, no tenemos vacuna monovalente, ojo, no tenemos vacuna monovalente para Haemophilus, no vacunábamos en mayores de 12 meses, y además nuestra pentavalente de ese momento solo se podía poner hasta los 2 años. ¿Sí? Pero nuevamente recapitulo, Haemophilus influenza, enfermedad residual, bajas coberturas, sumado a que la literatura describe que necesitamos una cuarta dosis similar a lo que están viendo acá. Pero miren además de todo lo que dice la OMS, y quiero que nos vayamos a los últimos 2 o 3 puntos que dicen la OMS. Se recomienda cualquiera de los siguientes esquemas, 3 más 0, 2 más 1 o 3 más 1. ¿Eso de qué dependerá? De epidemiología local, posibilidad de refuerzos, pero miren esto. Oiga, recomendamos un refuerzo particularmente en escenarios en los que haya morbilidad y mortalidad mayores de 1 año y en los que exista enfermedad residual. Puede ser ventajoso particularmente en ese 12 a 18. Entonces fíjense que se cumplían todas las características, es menores de 1 año, perdón, todas las características en nuestro país para plantear esto, que quiero que lo llamemos como el primer concepto nuevo de la vacunación. Y tiene que ver con que a partir del 1 de enero del 2023, fíjense, primera dosis a los 2, segunda a los 4, tercera a los 6, pero vean que ahora la pentavalente la aplicaremos a los 18 meses. Y quiero que hagamos este ejercicio porque he visto que nos confundimos a ratos con la nueva recomendación. Entonces imagínense que esto, el nuevo PAI que trae, el nuevo PAI dice, ok, imagínense que yo tengo 12 meses y me aplican mi primera dosis de penta. ¿Cuándo me ponen la segunda? En 4 semanas. ¿Cuándo me ponen la tercera? En 4 semanas. Pero miren lo interesante, me van a poner un refuerzo de pentavalente, ¿se acuerdan? 6 meses después de la tercera dosis. Imagínense que aquí estamos ingresando un poquito al campo del catch-up. Entonces miren que si 6 meses da los 20 meses, ponemos ese refuerzo de penta. Espero que sea claro. Si empecé a los 13, mire, a los 13 penta, a los 14 penta, a los 15 penta, y 6 meses después, su refuerzo de penta. Quiero que saltemos al ejemplo de los 16 meses. El niño llega, tiene 16 meses. Y entonces le voy a poner la primera dosis de penta, a las 4 semanas la segunda de penta, a la tercera, al mes la tercera de penta, y fíjense, 6 meses después el refuerzo de penta. Pero miren lo interesante y que debemos dominar del nuevo PAI. Ok, pero si yo tengo 17 meses, usted me pone la primera de penta, intervalo mínimo 4 semanas, segunda, intervalo mínimo de tercera, 4 semanas.
Pero mire que si usted me va a poner el refuerzo 6 meses después, que es el intervalo mínimo, cae en 24 o más arriba, perdón, de 24 meses. Y la penta, en este escenario en particular, el refuerzo no se puede poner en mayores de 24 meses. Entonces quiero que eso lo resumamos de la siguiente manera. Fíjense acá, 6, 6, 6, hasta que ahí ya no podemos hacerlo. Y entonces resumámoslo así. Miren cómo el nuevo esquema, vean cómo lo recomienda, de 12 a 23 meses, veámoslo acá, complete con 3 dosis de pentavalente. ¿Se acuerdan? Eso es bien interesante porque antes completaba con solo una dosis y el resto lo completaba con DPT y hepatitis B. Ahora dice 3 dosis de penta. ¿Se acuerdan que lo vimos? Con un intervalo de 4 semanas y cuando no supere los 24 meses, verificar fecha de última dosis y aplicar refuerzo de pentavalente a los 6 meses, siempre y cuando no supere los 24 meses. ¿Se acuerdan que lo vimos en el esquema anterior? 3 dosis de penta separadas por 4 semanas, no siendo mayor de 24 meses, y puede aplicarle el refuerzo 6 meses después, y ojo, ese no cae en mayor de 6 meses. Pero ojo con esto, 2 y 5 y más de 5 años. Imagínense que tienen un niño con esquema de vacunación entre 2 a 5, con esquema incompleto sin antecedente vacunal. Acá hay un cambio en relación al PAI anterior. El PAI anterior, ¿qué poníamos en mayor de 5? No poníamos ya penta. ¿Se acuerdan? Poníamos DPT y hepatitis B. Pero miren aquí lo que hacemos, ponemos una dosis de pentavalente y lo continuamos ya con DPT. ¿Listo? Con DPT y claro, hepatitis B y el resto. Pero vean que acá hay algo interesante y ya se los voy a mencionar más adelante. En cambio, miren, mayores de 5 años, ¿no? Mayor de 5 años, sin ni modo, ya completamos con 3 dosis de DPT. Entonces quiero que resumamos las recomendaciones actuales de pentavalente. Ojo. Si tiene menos de 24 meses, intente aplicar el máximo número de dosis de penta. 3 dosis en el esquema primario con intervalo de 4 semanas. ¿Se acuerdan que lo mencionamos? Ahí vamos. El intervalo mínimo de refuerzo es 6 meses, pero ojo, siempre debe caer menos de 24. Acuérdense, si cae más de 24 que ponemos, DPT. Ojo, si más de 24 y menos de 5 años, pero vean esto, y ninguna pentavalente antes aplique una dosis de penta. Me explico, si ya tiene 3 años y le han puesto una penta a los 2 años, a los 6 meses, ya no le pueden poner a este más de 24 otra de penta. Lo pueden hacer si no había recibido ninguna. ¿Listo? Y ojo con esta, si más de 24 y menos de 5, y ya tenía dosis de penta, debe continuar con DPT y TD según la edad. Muy bien. Y entonces eso fue para explicar el por qué y cómo se hizo la actualización de pentavalente para llevarla a los 18 meses. Yo espero y creo que puede llegar a estar muy claro. Ahora quiero que nos acordemos del número de reproducción básico del umbral vacunal de sarampión. ¿Se acuerdan? Ese 95% que de dónde deriva, de la formulita, ¿cierto? Que nos lleva al 95%. Perfecto. Y miren cómo se describía datos en Latinoamérica de coberturas vacunales para una primera dosis de vacuna, fíjense, 90, 91, 87, 85, es decir, aún en el 2017, 2018 ni siquiera eran adecuados. Pero miren lo que empezó a pasar, particularmente con la segunda dosis, y ni hablar en los últimos años, 75, 65, 68%, y miren el aumento dramático de casos, particularmente de Brasil. Pero pues es una realidad que la migración de países vecinos sin duda contribuye aún más a factores de riesgo adicionales. Nuevamente se los menciono, imagínense el escenario anterior, bajas coberturas vacunales para primera, pero especialmente para segunda dosis, muy alejadas de las coberturas de los umbrales vacunales que necesitábamos, pero a eso sumémosle el aumento de casos en los países vecinos. Y de igual forma que lo hicimos con hemófilos, quiero mostrarles la OPS en relación a esto que recomienda. Y entonces dice factores de riesgo para aparición de brotes de sarampión, brechas en desempeño de indicadores. De acuerdo. Baja cobertura de primera y segunda dosis. De acuerdo. Brotes activos de sarampión en Brasil, circulación activa en otras regiones, flujo migratorio, hace sin duda que se convierta en una necesidad optimizar los esquemas vacunales. Y fíjense que recientemente veíamos cómo vacunábamos sarampión, rubiola a los menores de 12 años y cómo ahora, a partir del 1 de enero, cambiamos el esquema de sarampión, paperas y rubiola y lo bajamos de 5 años a 18 meses y espero que para este momento teniendo muy claro el por qué se toma esa determinación. Y entonces esto nos lleva al concepto del nuevo, en segundo lugar, perdón, y tiene que ver con
fíjense que ponemos primera dosis de sarampión, paperas, rubiola y la segunda la ponemos a los 18. Pero entonces vean esto tan interesante, un niño de 19, 20, 21, 22, 23 meses de edad, quienes ya recibieron su primera dosis, se les debe aplicar la segunda dosis tan pronto como sea posible, antes de los 2 años de edad. Pero miren esto, todos los niños que tienen más de 2 años, mejor dicho, el mensaje del niño que tenga más de 2 años, ¿qué deberíamos hacer? Ir a buscarlo y vacunarlo hoy. No esperar, no se preocupe mamá, nos vemos en 5 años. Y eso debemos decirle a nuestros pacientes, tengo 3 años, doctor, espera hasta los 5, no. Cambió el lineamiento. Y de una vez lo digo, oiga, y si es que también le va a caer 4 semanas después el refuerzo de la prueba, no pasa nada. Esto es una estrategia de salud pública, más dosis no tienen problema, pero sí generaría problema que digamos, no, entonces esta no me la ponga, esta dice la ponga. Ojo, muy bien. Entonces, al no tener ninguna aplicada sarampión, papeles y rubiola, priorícela y garantícele las 2 dosis con un intervalo de 1 mes. Entonces, fíjense, ¿qué hacemos? 10 años, 11 meses y 29 días podemos usar sarampión, papera, rubiola, triple viral con un intervalo de 4 semanas. Por la característica de la vacuna en PAI, en mayores de 12 años usamos solo sarampión y rubiola. Y entonces esto nos va llevando, y pues ya casi para ir terminando, a preguntarse qué sigue en el PAI. ¿Qué sigue en el PAI? Y esto es una recapitulación de lo que hemos visto. Ojo con polio, es bien interesante el fenómeno de cómo se ha migrado en Colombia, incluso se quería hacer desde hace más tiempo, pero por disponibilidad de biológicos no se logró, pero vean que ya vamos en 4ª dosis en IPV y la idea es que para el 2023 incluso todas las dosis sean inactivadas. Sarampión, paperas y rubiola lo mencionamos, hepatitis B, inclusión de grupos adicionales de riesgo, neumo, el cambio de PCV10 a PCV13, hemófilus influenza vital, lo mencionamos, pentavalente a los 18, y interesante el estudio o pruebas piloto que vienen en desarrollo o venían en desarrollo en 4 centros en Bogotá con hexavalente. Y ya vamos llegando, y pues la idea es que estemos no así, sino muy sólidos, porque queda muy poquito para terminar y pues si se puede hacer discusión, buenísimo. Y tiene que ver con algunas pistas sobre cómo actualizar un esquema vacunal, porque ya mencionamos que es una realidad que viene bajando, vimos fenómenos antivacunas en Colombia, no parece ser tan dramático, pero en últimas lleva a esquemas incompletos, esquemas inadecuados, etcétera. Y entonces lo primero es uno dominar para esta edad qué vacunas debería tener, para esta edad qué vacunas debería tener, y esto es un esquema que vale la pena tenerlo presente. Ok, si tiene 4 meses debería tener tal, si tiene 6 meses debería tener tal, si tiene 7, pues es lo primero que uno debe pensar. Y por eso para actualizar un esquema de vacunación atrasado, lo primero es dominar el PAI. A este le agrego que ojo que penta ahora para los 18, le agrego que sarampión, paperas y rubiola ahora bajó a los 18. Y entonces el segundo punto es recordar los intervalos en las vacunas. Y en esto no me detengo porque ya lo dominamos. ¿Se acuerdan que dijimos las vivas versus las inactivadas? Que se podían aplicar al tiempo, que la única particularidad era si no se aplicaban al tiempo, eran las vivas atenuadas, mínimo 4 semanas. Y miren lo que nos preguntamos, ok, ¿este niño qué debería tener? ¿Se acuerdan? Entonces repasa uno primero el PAI, ok, para la debería tener esto, y digo, no, realmente le falta esto, pero ojo con complementarias, y lo veremos al final muy rápidamente, y es, ¿qué debería tener de complementario? ¿Cierto? Y una vez uno mira eso, ok, dice para la edad qué vacunas debería tener, porque hay algunas vacunas que ya no se aplican, y entonces Juan Pablo les mencionó rotavirus, entonces más de 15 semanas ya no pongo la primera dosis de rotavirus. O si tiene más de 12 meses, de acuerdo al PAI, no ponemos la segunda dosis de rotavirus. O ya vieron como pentavalente no la ponemos en mayor de 5 años. O ya vieron como BCG no la ponemos salvo que sea rural disperso desplazado hasta los 5 años, pero si no hasta los 12 meses. Entonces lo primero preguntamos para edad qué vacunas. Lo primero es el PAI, qué debería tener por PAI. Lo segundo, qué edad de vacunas ya no aplicamos. Y fíjense lo siguiente, intervalos mínimos, porque ahí ya no le decimos a la mamá, bueno, nos vemos en 6 meses, sino no, penta, ¿en cuánto tiempo la aplico? ¿Se acuerdan el ejemplo? A las 0, 4 y 8 semanas. Perfecto. Hepatitis B. Y miren que en términos generales todo es igual, 4 semanas. ¿Qué particularidades tenemos? Vean neumococo, interesante. Neumo entre 12 a 24 meses, ponemos 2 dosis separadas por 8 semanas. Pero quiero que vean los intervalos mínimos, y miren estas que son primas hermanas, que son, que son polio, intervalo primario, mínimo en el esquema primario 4 semanas, y para el refuerzo son 6 meses de acuerdo al CDC, ya tengo que poner aquí de acuerdo al PAI. Y DPT, pero quiero que pongamos pentavalente, esquema primario, 4 semanas, y el refuerzo a los 6 meses.
¿Listo? Esta era, perdón, pero bueno, me quedó la otra. Pero esta es la que teníamos con pentavalente, etc. Y terminamos con estas últimas dos diapositivas y esto no tiene que ver porque a veces he oído gente que dice, no, es que yo soy muy del ámbito de la salud pública y entonces yo soy del PAI. No, yo soy absolutamente del ámbito de la salud pública, como sea, enamorado del PAI, pero es que uno de los padres tiene que dominar todas las vacunas porque si usted le dice, venga mamá, en vez de poner 7, es posible que ahorremos 2 piquetes y resulta que esa era la brecha que hacía la diferencia entre vacunarse o no vacunarse. Yo tengo un esquema vacunal y resulta que hoy puedo actualizar 2 adicionales y uso vacunas combinadas, vale la pena hacerlas. Si digo, oiga, meningococo tiene una baja incidencia pero una altísima letalidad, pero yo le indico, le recuerdo al papá que existe, debo hacerlo. De tal forma que el mensaje es, fíjense, diferentes alternativas, hay hexavalentes, tienen particularidades, pertusis acelular más, ganarse ese polio inactivado, pentacelular, tetravalente era bien interesante en el PAI anterior en el que el refuerzo, ¿se acuerdan? A los 18, a los 5 era TPT y polio. Entonces uno le decía, no papá, polio oral. Entonces uno le decía, no, ahora póngale la tetra. Pero vean que ahora a los 18 vamos a poner penta, entonces algo bien interesante. Ojo con neumo 13, solo en el esquema primario, menor de 5 años o factores de riesgo. Pero ojo porque una recomendación, y lo estamos viendo en la clínica, es aquel niño menor de 5 años, así tenga un esquema primario de PCV10, posiblemente valga la pena completarle, así sea con una dosis única de PCV3, y es su recomendación realmente de grupo de infectología o personal si quieren verlo, pero es particularmente por la situación epidemiológica de Bogotá. Neumo 23 en factores de riesgo, ojo con meningococo, y no tenemos tiempo para hablar de eso, pero es fundamental que tengan en cuenta las diferentes edades mínimas de presentación, recordando que la mayor incidencia en Colombia es en menores de 1 año, con luego otros picos en gente grande, hepatitis A, hepatitis B, sarampión, rubiola y varicela. Fíjense que uno dice, bueno, pero ¿qué tiene de adicional? Bueno, imagínense un esquema trazado en el que tienen que poner 4, 5, 6 vacunas y resulta que pudieran en esas combinar sarampión, papera, rubiola y varicela con un hexavalente, etc. Estos son algunos ejemplos de cómo pudieran ser sugerencias del uso de estas combinadas, oigan, qué esquemas a los 2, a los 4, a los 6 y a los 18, refuerzos, etcétera, pero insisto, esto es básicamente como simplemente algunas pistas e ideas generales de cómo hacerlo. De tal forma que pues muchísimas gracias por su atención. Vemos esto como recordando eso. ¿Quiénes vacunan? Todos. No es del infectólogo, no es el pediatra experto en vacunas, porque todos los pediatras debemos ser expertos en vacunas, pero realmente de todo personal de salud que tenga contacto, y vean lo interesante, ya no es solo de niños, sino con la mamá embarazada, con el abuelo, con absolutamente todos. Muchísimas gracias por su tiempo y por la atención, y a la Sociedad Colombiana de Pediatría, muchas gracias. Doctor Gutiérrez, muchas gracias por su tan excelente presentación. Creo que muy claro todos los nuevos cambios que se vienen y todo lo que nos contó. Entonces, por ahora tenemos un par de preguntitas por acá. Entonces, la primera que nos hacen es sobre los recién nacidos que requieren exsanguinotransfusión o transfusión de glóbulos rojos. Si hay alguna recomendación específica para las vacunas de los 2 meses o si se pueden aplicar en el tiempo indicado. Sí, acuérdense que, mire, esa incluso está más sofisticada, porque fíjese que con recién nacidos muchas veces, ¿cuál es el escenario que vemos con preocupación? Niños de 3 meses en los que no tienen ninguna vacuna. Y entonces uno dice, oiga, ¿por qué no tiene ninguna vacuna? No, doctor, porque es que fue pretérmino extremo y porque no se ha podido vacunar. Y yo les valgo, incluso diciendo que hay alguna divergencia entre guías europeas y americanas del papel de rotavirus. Entonces, ok, listo, entonces no vacunamos rotavirus intrahospitalarios, pero el resto de vacunas deben aplicarse a la edad cronológica, deben hacerlo. Acuérdense que hay 2 particularidades. Una, BCG, que esperamos actualizar eso del manual técnico del PAI, porque se decía, si no tiene 2.000 gramos, no, pero acuérdense que hay estudios con pesos significativamente menores con igual inmunogenicidad para decir, ah, ok, eso entonces no va a ser una precaución y una contraindicación. Y una bien particular que era en relación a hepatitis B. Y acuérdense que si uno le decía, si tiene menos de 2.000 gramos, entonces no la va a considerar usted inmunogénica, no la va a considerar inmunogénica y debe poner una dosis adicional. En Colombia no hay problema, porque recuerden que en Colombia aplicamos 4 dosis.
¿Qué trato de resumirles con esto? Efectivamente, los glóbulos rojos empaquetados, efectivamente la inmunoglobulina, efectivamente las plaquetas, plantean una serie de particularidades en escenarios específicos, pero vean que mi mensaje general es, vacunemos a todos estos niños, teniendo en cuenta las particularidades que les mencioné, pero no dejemos atrasar esos esquemas vacunales. ¿Dónde debemos vacunarlos? En la clínica. Y siempre, insisto, el mensaje debe ser encaminado a impedir que se atrasen los esquemas vacunales. Si lo agarró hospitalizado 4 meses y resulta que ya no está en unidad recién nacidos, bueno, debería tener sus vacunas de edad cronológica para los 4 meses aplicadas de forma intrahospitalaria. De acuerdo, doctor Gutiérrez. Sí, muchas gracias por la aclaración. Había otra de meningo antes, pero quiero de una vez aprovechando esta para aclararla, que si hay algún problema con la BCG y las transfusiones, no. Ahí sí, pues creo que el doctor Gutiérrez les contó, realmente solamente las vacunas replicativas como sarampión, rubéola, paperas, varicela o fiebre amarilla tienen algún problema realmente con las transfusiones y esas se administran mucho después. Recuerden que la BCG es una vacuna específicamente que estimula la inmunidad celular más que la humoral, por eso no tiene ningún lío con las transfusiones y con las dosis de inmunoglobulina, incluso ningún lío con el paso de inmunoglobulinas por el cordón. Entonces, eso es muy importante. Teníamos una pregunta anterior sobre meningococo. Entonces, nos preguntan sobre meningococo, ¿qué tan importante es meningococo B? Y pues si en el país tenemos o no tenemos vacuna. Meningococo B es realmente importante. Fíjense que Colombia tiene una particularidad y es que todos los serogrupos de meningococo circulan. ¿Sí? Y hemos oído recientemente, y es lo que estamos viendo en Medellín, y hemos sospechado algunos casos incluso en Bogotá, y el mensaje es importante, sí, y puede ser fluctuante, sí. Trumemba y Bexero son una real alternativa, una muy buena posibilidad. Con eso que hay publicaciones recientes de su efectividad, bien interesante. Lo que pasa es que todavía no están disponibles en Colombia, esperamos que sea pronto. Ha habido una serie de inconvenientes entre INVIMA, entre costos, etcétera, pero la idea es que sean pronto una realidad. Que estén en el PAI, posiblemente falta, desafortunadamente, aunque la letalidad es muy alta, la incidencia es baja. Es la razón por la que posiblemente algunas otras entren primero, pero deberíamos considerarla. Si usted me pregunta, ¿todo niño en Colombia debería tenerla? Pues yo digo, paga por el gobierno idealmente, pero si no, por lo menos debo recomendársela a todos los pacientes. E insisto, y es bien importante porque uno dice, bueno, ¿cuál? No importa, todas son igual de buenas, pero sí tenga presente las edades mínimas de aplicación, porque si yo le digo que la incidencia es particularmente alta en el menor de 1 año, posiblemente me enfoque en decir, ok, ¿qué alternativa tengo en este escenario? Entonces esa es la invitación de, ojo, con aplicarlas, son necesarias, son importantes, posiblemente alejados de que esté incluida en el PAI, pero sí debemos recomendar. Súper, sí. Listo. Hay otra pregunta como para reaclarar un poquito de estas nuevas dosis de sarampión, rubéola y paperas. Nos preguntan que en los pacientes menores de 5 años que ya recibieron un refuerzo de SR, que fue la dosis adicional que se puso, ¿en qué momento pueden recibir la dosis de SRP? Y si no han recibido su refuerzo de SR, ¿qué se pondría primero? ¿SRP y luego 4 semanas SR o en qué orden lo recomendaríamos? Entonces, ojo, primer mensaje, y es lo que mencionamos, porque eso empezó a pasar y tuvimos dificultades inicialmente con sarampión y rubiola, y con el refuerzo y era, no, ya tiene el esquema completo, entonces veíamos que no, que el pediatra me dijo, mejor no. Entonces, no, el mensaje es, ¿van a llegar a recibir 3 dosis? Sí, perfecto, no pasa absolutamente nada. ¿Cuál es el intervalo? El intervalo mínimo ya lo conocemos, ¿se acuerdan? Entre vacunas vivas y atenuadas y es sarampión y rubiola. ¿Sí? ¿Qué le van a aplicar primero o es mejor que apliquen una versus la otra? No hay ninguna diferencia, ni es mejor esta o es mejor la otra. Acuérdense que simplemente desde que se conserve ese intervalo mínimo de 4 semanas no hay preferencia por aplicar una versus la otra. Seguramente se completa el esquema primario y luego se pone ese que se considera un refuerzo adicional, pero insisto, algunas me dijeron, doctor, pero primero SR, ¿qué pasa? No pasa absolutamente nada, siempre y cuando se conserve el principio que mencionamos de los intervalos mínimos. Sí, de acuerdo. Nos preguntan sobre la vacuna de sincitial.
¿Qué sabemos de la vacuna sincitial? Muy interesante vacuna sincitial. Recuerden que tenemos una autorización reciente, una vacuna de Pfizer en embarazadas. Tiene un perfil muy interesante. Entonces, de forma inicial se decía, pero los recién nacidos son los que tienen que estar vacunados. Pues acuérdense que es frente al una componente particular previo a la fusión del sincitial respiratorio, y hay estudios que demuestran cómo de hecho ese recién nacido no tiene la capacidad de producir los anticuerpos suficientes o adecuados para prevenir la infección, pero la inmunogenicidad y el paso de anticuerpos maternos son realmente interesantes y buenos para disminuir la infección grave, la enfermedad grave y severa, particularmente en los primeros 6 meses. De tal forma que esperamos que esto sea una real buena estrategia y alternativa. Y recuerden que también de forma reciente estamos hablando de unos anticuerpos monoclonales que seguramente se conjugarán con la protección en la embarazada, particularmente en esos primeros 6 meses, pero una protección adicional con estos monoclonales. Mensaje es, esperamos pronto, bueno, pronto estamos hablando de años, meses, ojalá de aquí a 1 o 2 años, tener posibilidad de contar con este tipo de vacunas. Son unas muy buenas alternativas. Viene algo muy interesante también de Moderna, con estrategias similares a las que conocemos de COVID, frente a parainfluenza, frente a metaneumovirus y sincitial. Vienen estrategias también intranasales. Entonces, pues creemos que el futuro es muy prometedor y esperamos tener pronto datos ya de la vida real del impacto que tienen. Muy buenas, particular protección menor de 6 meses, que complementadas con estrategias con anticuerpos monoclonales pintan ser una tremenda alternativa y seguramente un antes y un después en la pediatría. Sin duda, sin duda. Y solamente para darle como un promoción, acuérdense que estamos en pico respiratorio, vacuna de influenza ya llegó al país, súper importante empezarla a recomendar en nuestro esquema PAI en todos los menores de 2 años o niños mayores con alguna comorbilidad. Está incluida en el PAI, y en los que no, igual la recomendación es vacúnense todos los años, por favor. Esta creo que se responde muy rápido, es una vacuna para los pacientes de 17 a 18 años. ¿Qué esquema recomendamos de meningococo? Una única dosis. Si no tiene ningún factor de riesgo, no hay necesidad de refuerzos, una única dosis. Nos preguntan, dice, pacientes asmáticos mayores de 5 años, meningococo influenza anual, o ¿cómo lo recomendaríamos? Entonces, ojo, si uno le preguntan, cuando hablamos de edad máxima de aplicación, entre esas está neumococo. Entonces me dice mayor de 5 años y no tiene factores de riesgo conocidos que aumenten el riesgo de enfermedad neumocóxica invasiva, asplenia anatómica funcional, inmunodeficiencia o un defecto que aumente el riesgo de fístula de líquido cefalorraquídeo, implante, etcétera. A ese niño yo no le pongo PCV13 siendo mayor de 5 años, ¿cierto? Si tiene un factor de riesgo, definitivamente pongo PCV13 y hago un refuerzo con Neumo 23. Y ser asmático per se es una indicación, per se, definitivamente no, pero ojo con influenza. El mensaje que sí quisiera transmitir es el que está transmitiendo Juancho y tiene que ver influenza, quienes deberíamos tener el 100% de los que estamos viendo este webinar. ¿Sí? Entonces recuerden que no debería ser de PAI solo hasta los 2, solo hasta los 3, pero sí quiero recordarles que en el lineamiento nacional está incluida para neumonía necrosante, para altas dosis de esteroide, para cardiópatas, para nefrópatas, para diabéticos, para insuficiencia renal. Entonces, ¿qué mensaje quiero transmitir de eso? Ojo con edad máxima de neumo hasta los 5 años, salvo condición que efectivamente aumente el riesgo de encapsulados, pero que influenza sí debe ser absolutamente obligatoria y de forma anual. ¿Listo? De forma anual. Recuerden que contamos con una trivalente y una tetravalente. Tetravalente adicionalmente incluye linaje, acuérdense, Victoria y Yamagata, con circulación variante, pero en términos generales debe indicarse de forma anual. Sí, sí, de acuerdo. Y este año estamos viendo un pico particularmente importante de influenza, entonces vacúnense, vacunen a sus pacientes. Nos preguntan, esta es muy interesante y creo que la respuesta llegará, pero vacunación COVID y PAI. ¿Cuándo va a ingresar al PAI? ¿Desde qué edad va a ingresar al PAI? Yo creo que vacunación de COVID, lo primero es
tener presente que ha habido una evolución interesante en relación a los esquemas vacunales. Recuerden que para el 18 de abril del 2023 FDA modifica las recomendaciones de vacunación y las modifica en el sentido en el que antes la vacuna bivalente era una alternativa y hoy en día ya incluso en Estados Unidos no hay monovalente, ¿cierto? El ancestral ya no existe, existe la ancestral o la original más las variantes de Omicron. Entonces el primer concepto, es decir, es algo que ha venido cambiando, demostrando algo de mejor efectividad las vacunas bivalentes. Entonces, primer reto es que viene cambiando y nos venimos quedando porque fíjense que ni siquiera tenemos todavía en Colombia la bivalente. Recuerden que INVIMA para este año, ahorita en enero, autoriza el uso de Moderna desde los 6 meses, un esquema de 2 dosis y con un refuerzo para mayores de 12 años. Eso está bien interesante. Recuerden que antes la teníamos mayores de 5 años y teníamos el vacío en el menor de 5 que hacemos porque venía con inactivada con Sinovac, con sus, ni más faltaba, virtudes, pero particularmente defectos en relación o limitaciones a Omicron. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que no hay un lineamiento nacional. Ya se reunió el comité asesor, ya se reunió el grupo del consenso nacional, ya lo reunimos absolutamente todo, ya tienen los datos, la evidencia y esperaría uno que la recomendación, por lo menos para usar esas vacunas bivalentes, porque hay, de Moderna, desde los 6 meses, sea pronto una realidad. En relación a ingresarlo al PAI, pues es una realidad que seguramente se tomará, pero les hacía este recuento histórico y actual de la situación para ver que tenemos algo de rezago en este sentido. Así que no tenemos la respuesta de cuándo. Sí, algo adelantado es que el INVIMA ya la tiene. Sí, algo adelantado o se venimos trabajando también la parte del concepto de bivalentes que también ya se emitió al ministerio y faltarían los lineamientos y autorizaciones adicionales. Ojalá fuera pronto. Mensaje de cuña. Recuerden que cuando veíamos coberturas de COVID son realmente bajas, preocupantes, tristes. Y Omicron hizo un fenómeno en pediatría, es que aumentó dramáticamente la hospitalización. Sin embargo, la severidad fue menor. Pero algo que quisiera transmitirles a todos ustedes es que el Omicron efectivamente fue menos severo en niños, hospitalizó más, pero menos severos de UCI y muerte. Pero cuando el Omicron se junta con sincitial, con influenza, con adeno, con parainfluenza, es realmente más malo. Y para influenza, en cambio, sí tenemos vacuna. Y para COVID sí tenemos vacuna. Es decir, puede ser una estrategia adicional para convencer a los papás de decirles, mire, la cocirculación en clínica infantil con subsidio fue 42% para el 2022. Es decir, papá, la posibilidad que se gane ese COVID al que usted ya le perdió el miedo, ok, puede ser, pero que se gane otros virus y que empeore el desenlace es muy alta, por lo que definitivamente sí o sí debemos vacunar a los niños con COVID, perdón, Leonardo. Sí, y yo creo que ya está la última pregunta y ya con esta cerramos, y es, nos preguntan sobre las vacunas de dengue. Si tenemos vacunas de dengue y si se espera en algún instante tenerlas dentro del esquema. Sí, pues fíjense que hemos visto adelantos bien interesantes, que algunas particularidades sí había estado expuesto, si no había estado expuesto, pero fíjense que la protección que brindan termina siendo muy interesante y la idea es, pero creería que en esa sí estamos un poquitico más demorados para tenerla, pero son una realidad, una necesidad y hay alternativas y evidencia interesante de incluirla, ojalá, o por lo menos tenerla pronto disponible. De acuerdo. Listo, doctor Gutiérrez, muchísimas gracias por toda la información y por tan excelente webinar. Los invitamos a todos dentro de 8 días a nuestro webinar sobre el virus del papiloma humano. Recuerden este espacio todos los martes de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá. Doctor, muchísimas gracias por todo y estamos viéndonos. Gracias, chao, que estén muy bien, suerte.